Bienvenidos a otro video. En este caso vamos a estar trabajando con lo que es la gestión de entrada, salida e interrupciones en lo que respecta obviamente a la parte arquitectónica de la computadora, en el módulo de entrada-salida y también desde el lado del sistema operativo. Bien, vamos a definir primeramente lo que es una interrupción. Prácticamente todos los computadores o las computadoras van a proporcionar un mecanismo en el cual los módulos, tanto de memoria y entrada-salida, van a querer interrumpir básicamente el secuenciamiento normal del procesador o el secuenciamiento de instrucciones. Entonces, eh, digamos, aparece esta entidad de interrupciones, esta acción, que va a ser una manera básicamente de mejorar la utilización del procesador. Recordemos que el procesador ejecuta instrucciones constantemente para los programas de usuario que están en la memoria y hay dispositivos de entrada-salida que en algún momento van a querer también hacer uso de sus programas de entrada-salida para obviamente hacer eficiente el ingreso de datos o el egreso de datos en ese caso. Fíjense que tenemos ahí la cuestión de la interrupción o el controlador de interrupciones, la cual se va a encargar de gestionar todas las interrupciones que lleguen de los dispositivos de entrada-salida a través del bus de sistema. Fíjense que esto ocurre cuando un dispositivo de entrada-salida, en este caso, finaliza una acción derivada de un programa anteriormente. Un programa, por ejemplo, quiere escribir en el disco, entonces la CPU le da básicamente prioridad a la ejecución de instrucciones de ese programa de entrada-salida, envía los datos al disco y una vez que este finaliza, el disco lo que hace es interrumpir. ¿Por qué interrumpe? Básicamente porque la CPU, mientras el disco está guardando los datos, recordemos que la CPU es mucho más veloz que el disco, entonces mientras el disco está almacenando esos datos, la CPU va a estar ejecutando y haciendo otra cosa, que es la idea de las interrupciones. Vienen a mejorar esa eficiencia, la eficiencia de la CPU, de la ejecución, porque en el caso que si no tuviésemos interrupciones, la CPU debería esperar secuencialmente a que el disco finalice para después dar fin a esa tarea de la escritura de los datos en el disco. Entonces, se implementan las interrupciones como mejora para lo que es este proceso de entrada-salida. Bien, ¿cuáles son las interrupciones que podemos encontrar? Fíjense que tenemos cuatro tipos, principalmente de programa es una de ellas, que son generadas por alguna condición que se produce básicamente como resultado de la ejecución de alguna instrucción. Tales como desbordamiento aritmético, una división por cero, intento de ejecutar una instrucción de máquina ilegal o básicamente que estar fuera del espacio de memoria permitido para el usuario, ¿no? Para un usuario. Imagínense que un programa quiere ejecutar instrucciones del sistema operativo, esas son instrucciones privilegiadas, es un espacio ilegal de memoria que no debería acceder. Eso va a generar una interrupción por parte del programa, en este caso del sistema operativo, ¿no? Obviamente cálculos que no pueden ser aceptados, como la división por cero, o el desbordamiento aritmético, en el caso que se pase el tamaño de las palabras que estén básicamente ejecutándose en la CPU, ¿no? Por otro lado tenemos por temporizador, generadas por un temporizador del procesador. En este caso se permite al sistema operativo realizar ciertas funciones de forma regular. Entonces con esto permite hacer diferentes tipos de acciones planificadas por el sistema operativo en el caso que así lo requiera. Bien, tenemos también después de entrada-salida, que estas son las que vamos a estar justamente trabajando en este video, generadas por un controlador de entrada-salida para señalar la conclusión normal de una operación o para indicar diversas condiciones de error. En relación a lo que veíamos recién, justamente las interrupciones de entrada-salida son las que permiten a los dispositivos o a los controladores, digamos, interrumpir a la CPU cuando quieran finalizar sus tareas en ese caso, ¿no? Y finalmente tenemos por fallo de hardware, generada por un fallo o como un fallo en el suministro de energía o un error de paridad en la memoria. Recordemos que habíamos visto diferentes tipos de errores de paridad o errores en la transmisión de datos que podría ocurrir en la memoria principal y eso genera un fallo o una interrupción de la ejecución de la CPU
a nivel de hardware. Bien, tengamos en cuenta las interrupciones y el ciclo de instrucción. Nosotros habíamos visto un ciclo básico de instrucción donde teníamos dos etapas, que es captación y ejecución. Y vamos a involucrar o incluir justamente esta entidad o esta acción de interrupciones, en la cual, fíjense que tenemos acá tres ejemplos. En el caso de las interrupciones van a permitir justamente al procesador dedicarse a ejecutar otras instrucciones mientras la operación de entrada-salida se está llevando a cabo. Entonces, fíjense que el programa usuario puede alcanzar un punto en el cual hace una llamada al sistema que consiste en una llamada de escritura, por ejemplo, en este caso. Entonces, en el cual el programa de entrada-salida lo que va a hacer es invocar básicamente un código y un mandato a entrada-salida, que es lo que ocurre acá, entrada-salida, y después van a ejecutar, digamos, las instrucciones del programa final una vez que éste finalice. Fíjense lo que ocurre realmente, es cuestión de entender que el programa usuario va a estar ejecutando instrucciones y en un momento dado va a querer hacer una acción de escritura. Esta acción de escritura determina que se tiene que llamar al programa de entrada-salida. ¿Para qué? Ese programa de entrada-salida va a tener justamente las instrucciones para manejar el controlador al cual se quiere escribir esos datos. Entonces, ejecutar esas instrucciones y se envían los datos a la entrada-salida. Como no tenemos interrupciones, en este caso, lo que va a ocurrir es que el procesador tiene que esperar a la entrada-salida que éste finalice, y una vez que finaliza, vuelve otra vez el control al programa de usuario. Acá lo que estaríamos haciendo es un cambio de contexto entre los dos programas. Fijemos que después continúa con la ejecución del programa y vuelve otra vez una escritura, la cual tiene que atenderlo de la misma manera. Tenemos el programa de entrada-salida, el mandato y la finalización del dispositivo de entrada-salida. Obviamente esto conlleva que cuando está en el programa de entrada-salida, la CPU está en desuso. Entonces, una vez que se envía el mandato, la CPU no estaría ejecutando nada si se tuviese que esperar. Entonces, lo que hace el sistema es recurrir a las interrupciones. Cuando vemos que las interrupciones para lo que es espera breve, en este caso, de espera de entrada-salida breve, lo que hace es mejorar la eficiencia del sistema, ya que la CPU trata de no estar ociosa, como es el caso de este tiempo, ya que lo que se aplica acá es un manejador de interrupciones, como veíamos en la imagen al principio, que va a estar encargada de gestionar todas las interrupciones de todos los dispositivos que lleguen al sistema, ¿no? Que quieran interrumpir a la CPU. Con interrumpir a la CPU significa que ahora el programa de usuario va a estar ejecutándose y cuando aparezca una acción o una ejecución o instrucción de escritura, va a llamar al programa de entrada-salida, cambia de contexto, ejecuta las instrucciones del programa y envía los datos a la entrada-salida. Una vez que envía esos datos, el programa, digamos que, o la CPU en este caso, vuelve otra vez al programa principal y no está esperando al dispositivo de entrada-salida, sino que eso lo va a gestionar el manejador de interrupciones, porque va a volver al programa principal y va a seguir ejecutándose, entonces va a seguir funcionando sin dejar ociosa la CPU. ¿Sí? Vemos que acá se ejecuta CPU, sigue y se ejecuta acá y continúa por acá. ¿Qué va a ocurrir? El sistema o el manejador de interrupción, una vez que llegue la interrupción del dispositivo o el controlador de entrada-salida, lo que va a hacer es interrumpir a la CPU en este punto para poder finalizar esa interrupción, esa acción de entrada-salida. Se ejecutan las instrucciones del manejador y luego vuelve el control al programa principal para continuar otra vez ejecutando ese programa. Luego lo que ocurre, obviamente, otra escritura, volvemos en el mismo modo a ejecutar el programa entrada-salida, a seguir ejecutando el programa, esperando la interrupción del manejador de interrupciones para atender esa tarea y seguir o continuar con el programa. Fíjense que después tenemos las interrupciones de espera larga, de entrada-salida de espera larga, en la cual trata de justamente no cortar la ejecución del programa, no interrumpir la ejecución del programa, sino esperar a alguna acción de entrada-salida nuevamente, alguna escritura, alguna lectura que se genere nuevamente para finalizar las acciones anteriores.
Fíjese qué es lo que ocurre acá. Tenemos el programa, obviamente en la escritura enviamos al programa de entrada-salida, el mandato y ahí obviamente a esperar el manejador de interrupciones. Pero mientras tanto vuelve el control al programa principal. Ahora lo que hace el manejador de interrupciones es ejecutarse en una nueva, básicamente, escritura o operación de entrada-salida, sin interrumpir el flujo del programa principal o del programa de usuario. Entonces, una vez que hay una escritura, se atiende el manejador de interrupciones y luego se atiende el programa de entrada-salida para la nueva escritura. Nuevamente se ejecuta todo el programa y después se termina o se finaliza con el manejador de interrupciones para la segunda acción de escritura en este caso. Vemos que todo esto lo que va a hacer es cambiar el ciclo de instrucción que conocíamos nosotros, donde teníamos búsqueda de la siguiente instrucción o captación y ejecución de la instrucción, donde ahora este es el ciclo que teníamos básico de instrucción, fase de búsqueda y ejecución, se va a agregar una fase de interrupción, en la cual vamos a tener interrupciones habilitadas. En el caso que esto esté habilitado, hay que comprobar si hay una interrupción. En ese caso, iniciaría el manejador de interrupciones para ejecutar las instrucciones de esa interrupción, ¿sí? Comenzar nuevamente el ciclo de instrucción, pero desde la fase de interrupción. Una vez que finaliza, obviamente vuelve al ciclo normal, en el cual si necesita ejecutar por prioridad las instrucciones del programa, inhabilitaría las interrupciones para no estar escuchando a ver si el manejador de interrupciones tiene alguna petición que responder, ¿no? En ese caso. Bien, ¿qué ocurre entonces en el procesamiento de las interrupciones? Básicamente podemos verlo desde los dos lados, ya que el controlador, fíjense, del lado del hardware, va a generar, digamos, una interrupción. Esto viéndolo desde el punto de vista en el cual el dispositivo ya envió, o sea, ya se envió el mandato de entrada-salida, como veíamos anteriormente, y el controlador de dispositivo u otro sistema de hardware generaría la interrupción. ¿Qué ocurre a nivel de hardware? El procesador termina la ejecución de la instrucción actual, o sea, del programa que estaba ejecutándose, y atiende la interrupción. Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? El procesador tiene que indicar que reconoce la interrupción y guardar los datos de contexto de la ejecución del programa en ese momento. Entre esos datos de contexto tenemos el PSW, que es la palabra de estado del programa, y el program counter, en la cual se va a guardar en la pila de control. Esos datos del contexto son los que se van a tener almacenados porque después se van a tener que restaurar en el punto anterior. Entonces, se guardan esos datos y se carga el nuevo valor del program counter basado en la interrupción que recibió anteriormente. Ejecuta la interrupción, ejecuta las instrucciones de la interrupción y obviamente eso a nivel de hardware. A nivel de software, como hablamos de procesos, el sistema operativo lo que va a tener que hacer es salvar el resto de la información del estado del proceso, todo lo que sería el bloque de control, que tiene como información para poder administrarlo, procesar la interrupción desde el punto de vista del hardware, del software, perdón, y restaurar, una vez que procesa la interrupción, tiene que restaurar el estado del proceso anterior, ¿sí? Una vez que restaura el proceso anterior, restaura los antiguos PSW y PC. Las interrupciones permiten obviamente trabajar con lo que es la entrada-salida. Entonces, pensemos lo siguiente, para introducir la parte de entrada-salida, vamos a tener en cuenta que es el aspecto por ahí más complicado del sistema operativo, dado que hay diferentes tipos de dispositivos que se comunican de diferente manera, entonces hay que buscar una solución lo más uniforme posible. Entonces podemos hablar de que hay dispositivos externos dedicados a la entrada-salida y que se pueden agrupar en tres categorías. Por ejemplo, tenemos los legibles para el usuario, adecuados para la comunicación con el usuario del computador, y algunos ejemplos. Podemos hablar de impresoras, terminales de visualización gráfica, pantallas, teclados y dispositivos como el mouse, por ejemplo, ¿no? Todos los que permiten la interacción con el usuario e ingresan ese tipo de datos. Por otro lado tenemos los legibles para la máquina, adecuados para la comunicación con lo que es el equipamiento electrónico,
pueden ser las unidades de discos, los controladores, unidades de cinta, medio antiguo eso, pero son algunas de las unidades que permiten, digamos, la comunicación con ese equipamiento electrónico básico con la máquina, que obviamente son hiper necesarios en el sistema computacional completo. Por otro lado tenemos los de comunicación, todo lo que respecta a la comunicación con dispositivos remotos, como los controladores de línea digital, los modems, todo lo que respecta a la comunicación con la salida por cables Ethernet, por ejemplo, o Wi-Fi, todo lo que sea la comunicación con datos externos de manera digital, que obviamente necesitamos tener esa parte tomada dentro de lo que es la entrada-salida de la computadora. Las diferencias entre las categorías básicamente va a estar dado por justamente algunas variables que recaen en cada una de esas categorías que hablábamos recién. Por ejemplo, la velocidad de transferencia de datos. Obviamente puede haber diferencias de varios órdenes de magnitud entre las velocidades de transferencia. La aplicación, el uso al que está destinado el dispositivo, también influye en el software, en las políticas del sistema operativo, en las herramientas que dan soporte. La complejidad del control, por ejemplo, la impresora requiere una interfaz de control sencilla, el disco es mucho más complejo para atender esa entrada y salida, y obviamente de uso mucho más frecuente. La unidad de transferencia, obviamente que eso también el mayor tamaño, el menor tamaño, si es en bloques, si es flujo de bytes, si se envían caracteres, ahí tenemos como varias cuestiones a tener en cuenta. La representación de los datos, obviamente, ya que los diferentes dispositivos pueden usar diferentes esquemas de codificación eh, y convenciones sobre paridad, sobre los diferentes códigos de los caracteres. Entonces ahí es donde hay que llegar a un punto en común también en la representación de los datos y cómo se leen, ¿no? Mucho de esto obviamente ayuda al sistema operativo los drivers de cada uno de los dispositivos que permiten justamente entender cómo se va a comunicar ese dispositivo con básicamente el hardware de la computadora, ¿no? En ese caso. Condiciones de error también, la naturaleza de los errores, el modo en que se notifican, las consecuencias, el rango disponible de respuestas entre un dispositivo y otro. Fíjense, tenemos diferentes variables a evaluar desde las diferentes categorías de entrada-salida, ¿no? De los dispositivos de entrada-salida. Bien, vamos a las características o qué tipos de entrada-salida podemos encontrar. Vamos a tener la entrada-salida programada, donde justamente el procesador envía un mandato de entrada-salida a petición de un proceso, o sea, va a ser programado, ¿no? El módulo de entrada-salida lo que va a hacer es básicamente esperar hasta que se complete la operación antes de continuar. Este era el primer ejemplo que veíamos, donde no teníamos interrupciones. La segunda es la entrada-salida dirigida por interrupciones, donde el procesador va a emitir el mandato de entrada-salida a petición de un proceso, va a continuar ejecutando las instrucciones siguientes sin interrumpirse, pero sí va a ser interrumpido por el módulo de entrada-salida cuando éste haya completado su trabajo. Entonces ahí, obviamente, va a estar trabajando el manejador de interrupciones como hablábamos hoy, ¿no? Por otro lado tenemos también lo que se conoce como acceso directo a memoria o DMA, donde tenemos un módulo aparte que controla justamente el intercambio de datos entre la memoria principal y el módulo de entrada-salida. Lo que ocurre acá es que el procesador va a mandar la petición de transferencia de un bloque de datos al módulo de DMA y este va a ser interrumpido cuando el bloque se haya transferido por completo, ¿no? O sea, ¿maneja interrupciones? ¿Tiene interrupciones DMA? Sí. Lo que hace es eliminar la carga de datos en el procesador, que ahora lo vamos a ver. Fíjense lo siguiente, tenemos entonces a nivel de entrada-salida programada, se envía el mandato de lectura al módulo de entrada-salida, obviamente acá es una señal de CPU entrada-salida, se lee el módulo o se lee el estado del módulo de entrada-salida, ¿sí? Y una vez que ocurre esto, básicamente de entrada-salida CPU se va a estar enviando la señal para justamente avisarle que está correcto para poder enviar, ¿no? Entonces, comprueba el estado, si el estado está listo de ese módulo, lo que va a hacer es entrada-salida, enviarle a CPU los datos, ¿sí? Ya que lee una palabra del módulo de entrada-salida.
Cuando la CPU recibe esos datos de la entrada-salida, lo que hace después la CPU es tener que escribirlos en memoria, ¿sí? Hasta que complete toda la acción de esa lectura de comunicación con el dispositivo de entrada-salida, ¿sí? Obviamente acá no hay interrupciones, la CPU va a tener que esperar hasta que el dispositivo de entrada-salida le responde y le envía todos los datos, entonces va a tener que estar ociosa esperando. Y esto es un problema porque se pierde ejecución de la CPU, se pierde tiempo de CPU en instrucciones que podría estar ejecutando, ¿no? Por otro lado vamos a tener la dirigida por interrupciones, esta que veíamos al principio en la cual la CPU va a enviarle los datos a la entrada-salida, ¿sí? Envía el mandato de lectura al módulo y la CPU básicamente va a hacer otra cosa. No va a estar ejecutando nada más, solo otro programa o el mismo programa que quiera ejecutar, que necesite. Y una vez que el módulo de entrada-salida haya completado su tarea, lo que va a hacer es justamente interrumpir a la CPU. Le envía una señal de interrupción. Si está todo ok, no ha tenido error, la CPU comprueba el estado, si no tiene ningún problema, lo que va a hacer es el dispositivo de entrada-salida enviar a la CPU la palabra y luego se va a escribir en memoria de CPU o memoria, ¿sí? Así hasta completarse justamente toda la comunicación con el dispositivo de entrada-salida. Finalmente, para bajar la carga de la CPU, tenemos el DMA, que es acceso directo a memoria. Entonces, la CPU lo único que hace es enviar el mandato de lectura al bloque de entrada-salida y va a hacer otra cosa. Sigue ejecutando sus programas, sus instrucciones, hasta que la interrupción llega al módulo de DMA. El módulo DMA va a gestionar el acceso de los datos del dispositivo de entrada-salida directamente a la memoria, sin pasar por la CPU. Lo único que va a hacer la CPU es interrumpirlo para avisarle y decirle, che, mira, ya terminé la acción de estos datos, te aliviané la carga de pasarlos a memoria mientras vos seguís trabajando con otras instrucciones. Pasemos a los controladores de dispositivos. Como hablábamos hoy, tenemos que tener en cuenta que cada dispositivo tiene un controlador, donde es la interfaz que va a permitir comunicarse con el bus de la computadora. La comunicación de la CPU y el controlador se va a realizar a través de los diferentes registros que este controlador contenga, los cuales podemos encontrar diferentes tipos: registro de datos, para almacenar datos de entrada o salida; de estado, obviamente, para ver si ha habido errores en la transmisión de datos; de control, para indicar las órdenes que se van a realizar, ya sea tanto escribir como leer, por ejemplo. Estos registros van a formar parte justamente del espacio normal de direcciones de memoria, o van a tener también un espacio de direcciones especial, por ejemplo. Fíjense que ahí hablábamos justamente de estos controladores, donde van a tener esa interfaz entre lo que es el bus de sistema o el bus de expansión, las controladoras gráficas, la memoria, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es la entrada-salida, para gestionar la entrada de datos y de qué forma van a pasar esos datos al bus del sistema, ¿sí? Para tener obviamente la eficiencia en esa transmisión y tener, digamos, la lectura efectiva desde el sistema operativo, ¿no? ¿Cómo fueron evolucionando los sistemas de entrada-salida? Un poco como lo veníamos trabajando, lo veníamos hablando. Básicamente, desde el procesador controla directamente el dispositivo periférico, en la cual obviamente si se queda ocioso tiene que básicamente poner todo su poder de cómputo en ese dispositivo periférico, o mismo desde el procesador utilizando entrada-salida programada, sin interrupciones, teniendo que esperar obviamente a este dispositivo a que termine, o después mejorándolo con las interrupciones para no gastar tiempo a que se realice la operación de entrada-salida. Mismo después con el módulo DMA, que ayuda obviamente a aliviar la carga. Y después mejorando obviamente los módulos de entrada-salida, en las cuales por ahí tienen procesamiento independiente, con un juego de instrucciones especializadas y adaptadas a la entrada-salida, digamos, generando que la CPU solamente ejecute básicamente un mini programa de entrada-salida que obviamente va a estar residente en memoria principal. Después podemos decir que el módulo de entrada-salida puede tener su propia memoria local,
y ser una computadora por, digamos, derecho propio. Entonces, eso puede mejorar, obviamente, al dispositivo de entrada-salida o generando que el procesador tenga, digamos, intervención mínima, ¿sí? Ya que el dispositivo de entrada-salida es lo más autónomo posible en este caso, ¿no? Un poco de la evolución de los diferentes sistemas de entrada-salida que vemos hoy. Bien, volviendo al DMA, vemos que podemos básicamente pensar que el DMA era capaz de imitar al procesador tomando justamente el control del bus del sistema, tal como lo hace un procesador. ¿Sí? Recordemos que en el bus del sistema tenemos líneas de datos, direcciones y todo lo que son las líneas de control, toda la lógica de control. Este dispositivo DMA obviamente va a tener todo lo que son los contadores de datos, los registros, el registro de direcciones para los diferentes dispositivos de entrada-salida, para los datos que se ingresan y toda la lógica de control para hacer las solicitudes de DMA, para hacer el acceso directo a memoria y las líneas de reconocimiento también. Obviamente, la lógica de control va a permitir que se pueda leer o escribir, entonces va a estar manejando justamente las interrupciones y esas acciones de lectura-escritura sobre la memoria principal, básicamente. ¿Sí? La interrupción, recordemos que va directamente a la CPU para finalizar con las tareas del ingreso de datos. Fíjense que esto es un poquito más de lo que veníamos hablando, donde la operación de lectura-escritura se utiliza, digamos, para eso la línea de control de lectura o escritura, en base a lo que se quiere hacer, entre el procesador y el módulo DMA. La dirección del dispositivo de entrada-salida involucrado, por la línea de datos también que llegaba, la dirección inicial de memoria que se pretende leer o escribir, lo comunica mediante las líneas de datos y lo almacena en el registro de dirección del módulo DMA. Y obviamente el número de palabras que se van a querer escribir mediante ese registro de contador de datos. ¿Sí? El contador de datos, la cantidad de datos a leer, el registro de datos, los datos que necesita y el registro de direcciones para saber desde dónde se inicia a leer para enviar los datos hacia ese lugar. Entre los aspectos de diseño del sistema operativo, vamos a tener dos objetivos en la cuestión de la entrada-salida. Obviamente buscando siempre la eficiencia, ya que las operaciones de entrada-salida siempre son un cuello de botella en la computadora. Y la mayoría de los dispositivos de entrada-salida son muy lentos comparado con la memoria principal y el procesador. Entonces, buscando la simplicidad y la eliminación de errores, la idea es manejar todos los dispositivos de manera uniforme, ¿sí? Y eso es lo que busca siempre el sistema operativo en cuestión de diseño a la hora de manejar las operaciones de entrada-salida. En lo que es la estructura lógica de los sistemas de entrada-salida, vamos a encontrar que el módulo de entrada-salida lógico trata a los dispositivos como un recurso lógico y no se ocupa de los detalles del control real del dispositivo. O sea, básicamente realiza los mandatos sencillos como abrir, cerrar, leer y escribir a nivel lógico, como si fuese básicamente un archivo, ¿no? En ese caso. En cuestión de la entrada-salida de dispositivo, las operaciones requeridas y los datos, los caracteres en los buffers, básicamente, y registros, se van a convertir en las secuencias apropiadas de instrucciones de entrada-salida, mandatos del canal y órdenes del controlador. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a ver el concepto de buffer, en el cual tenemos que tener en cuenta que la entrada-salida de dispositivo a nivel lógico, tenemos que manejar diferentes tipos de buffers y registros en las cuales obviamente va a tener diferentes tipos de datos, como veíamos recién en el caso de el DMA, que tenía registros de contador, registro de datos, registro de direcciones. Teniendo en cuenta la planificación y el control, en ese nivel se van a manejar las interrupciones y se va a recoger el estado de la entrada-salida. Se va a informar el mismo y ese nivel de software básicamente es el que realmente interactúa con el módulo de entrada-salida y por lo tanto con el hardware del dispositivo. ¿Sí? En lo que es planificación y control se van a realizar mediante las interrupciones, físicamente mediante los registros se va a ir obteniendo la información y después en la parte lógica se va a estar buscando esos mandatos sencillos de las acciones como abrir, cerrar, leer y escribir. Cuando hablamos de buffers,
recién los nombrábamos, tenemos que tener en cuenta que podemos encontrar que tenemos dispositivos orientados a bloques de datos, o dispositivos orientados a flujo de caracteres, ¿sí? En el caso del bloque de datos podemos encontrar, por ejemplo, el disco rígido, lo que es la memoria secundaria. Y en el caso de los orientados a flujo de caracteres, podemos encontrar como la impresora, el mouse, el teclado, diferentes dispositivos, los cuales el flujo de datos requiera de ese tipo de entidad, ¿no? Bien, fíjese que en la utilización de buffers de entrada-salida vamos a encontrar varios, ya que justamente esto permite, estos buffers, eh, en un entorno quizás de multiprogramación también, trabajar con diversas peticiones de entrada-salida, ya que hay diferentes o diversos procesos que hay que atender también. Entonces, los buffers pueden ayudar a incrementar la eficiencia del sistema operativo y el rendimiento de cada uno de los procesos. ¿Sí? ¿De qué manera? Básicamente teniendo estos espacios en los cuales el sistema operativo puede apoyarse para la entrada y salida de datos desde los dispositivos de entrada-salida. Fíjense que si tenemos obviamente un esquema sin buffer, la entrada y salida va directamente hacia el proceso de usuario, hacia la memoria. Entonces el sistema operativo tiene que dejar pasar esos datos hacia el proceso para que los pueda procesar, valga la redundancia, ¿no? En el caso de un buffer único, el sistema operativo podría estar gestionando la entrada de datos en este buffer y mientras tanto atendiendo alguna otra actividad para después en otro tiempo hacer la transferencia de los datos que van llegando a ese buffer. Por otro lado podemos mejorar esa técnica a través de un buffer doble, por ejemplo, mientras entran en un buffer el sistema operativo transfiere al otro, mejorando obviamente la eficiencia de entrada de los datos, ya que acá se tienen que hacer de forma secuencial, completar el buffer y después del buffer transferir. En este caso podemos mejorar la entrada de datos y después la transferencia, obviamente conmutando, después cambiando, switcheando a este buffer la entrada y la transferencia hacia el proceso. O mismo la mejora utilizando varios registros varios buffers en un buffer circular, mejorando esa eficiencia, ¿no? Fíjense que justamente lo que hablábamos, el buffer único, que es el más sencillo, básicamente lo que proporciona el sistema operativo es el espacio para poder, obviamente, ingresar los datos desde la parte externa del sistema hacia la memoria principal. El buffer doble mejora lo anterior, ya que lo anterior dijimos que era bastante secuencial y el buffer eh, doble coloca otro espacio para que el sistema operativo pueda llenar un buffer e ir vaciando el otro a la vez, al mismo tiempo. Y obviamente el buffer doble, que puede ser inadecuado si el procesador realiza, digamos, varias ráfagas de entrada-salida, pero el problema se aliviana si tenemos más de dos buffers cuando se utilizan básicamente un conjunto, podemos denominarlo como buffer circular, y este mejora obviamente la eficiencia del sistema si ese proceso requiere de varios dispositivos de entrada-salida a la hora de ingresar los datos, ¿no? Bien, fíjense que acá estuvimos haciendo la recorrida por varios dispositivos de entrada-salida, el concepto de interrupciones, hablamos de buffers, hablamos de las técnicas de entrada-salida, de los diferentes tipos de interrupciones. Espero que les sirva. No te olvides de darle like, suscribirte al canal y nos vemos la próxima. Muchas gracias.